Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de las macromoléculas. Reconoceremos la importancia que tienen todas las macromoléculas naturales y sintéticas, así como las funciones en nuestro organismo y sus características, la forma en que se dividen y su estructura química. Pues empecemos describiendo qué es una macromolécula. Son moléculas que tienen una masa molecular elevada. Esta masa molecular es mayor a 10.000 UMAS, que son las unidades de masa atómica, y están formadas por un gran número de átomos. Generalmente se pueden describir como la repetición de una o unas pocas unidades mínimas o monómeros, formando los polímeros. ¿Qué es esto? Que las unidades básicas son los monómeros y la unión de varios monómeros me va a formar un polímero, ¿ok? Las cuales se clasifican en macromoléculas naturales y macromoléculas sintéticas. Bueno, ¿cuáles son las macromoléculas naturales? Nuestro organismo necesita de ciertos compuestos orgánicos para su adecuado funcionamiento. En la bioquímica, ¿okay?, del griego bios, que significa vida, es la ciencia que estudia la naturaleza y el comportamiento de la materia viva y explica cómo influyen estas macromoléculas naturales, que son los hidrocarburos, grasas, lípidos y las proteínas, en los procesos metabólicos y la función de las vitaminas y las enzimas. ¿Okay? Estas macromoléculas naturales pues forman parte esencial de los seres vivos. Y la segunda división son macromoléculas sintéticas, que son producidas por el hombre y se clasifican en polímeros de adición y de condensación. Estas macromoléculas sintéticas o artificiales intervienen en todo aspecto de nuestra vida, de manera que es difícil imaginar un mundo sin polímeros. Tenemos las fibras textiles, los zapatos, los juguetes, los repuestos para automóviles, artículos médicos, etcétera. Todos estos productos y muchos más se fabrican completamente o en parte de polímeros, la mayor parte de los materiales derivados del petróleo. Al proceso de formar estas moléculas muy grandes de alta masa molecular, a partir de unidades más pequeñas, que son los monómeros, se le llama polimerización. La molécula unidad grande se llama polímero y la unidad pequeña se le denomina monómero. A los polímeros que contienen más de un tipo de monómero se le llama copolímeros. Si en la reacción de polimerización se introducen dos monómeros sin ninguna precaución, se obtiene un copolímero al azar, en el cual no hay un orden definido de unidades de monómero. Sin embargo, pueden utilizarse reacciones para poner grandes bloques de unidades en un mismo monómero, una sobre otra, en la cadena repetida. Los copolímeros de este tipo se denominan polímeros de bloque. Algunos polímeros sintéticos se les denomina plástico, que quiere decir capaz de ser moldeado, aunque no todos los polímeros son moldeables ni se pueden moldear. Y para su estudio, los polímeros, como habíamos dicho, se dividen en dos tipos, de adición y de condensación. Hoy en día no podemos imaginarnos que consumir alimentos que no tengan azúcar, como los refrescos, el pan, una galleta, la jalea, etc. Imaginemos ahora si quitáramos todos los plásticos, que ahora decimos que son muy perjudiciales para la naturaleza, ya que no se degradan tan fácilmente. Pero ya existen plásticos que son biodegradables, gracias a que se combinan estos con almidón. La fabricación del papel es gracias a que se extrae la celulosa de la madera y luego se procesa para realizar las hojas con la que escribimos en nuestros cuadernos, las que tenemos en nuestros cuadernos, o los libros de los cuales fueron fabricados. El aceite para cocinar ha sido extraído generalmente de semillas de diversas plantas como la ajonjolí, el girasol, etc. Imaginémonos que comiéramos siempre alimentos que no tengan necesidad de freírse, cuando las frituras son de consumo general hoy en día. Si se dejase crecer, es porque se dejó de producir la hormona de crecimiento. Si nuestro organismo cambia en la etapa de la vida llamada pubertad, es porque se ha iniciado la producción o activación de una gran cantidad de hormonas que provocan los cambios, y todas ellas son polímeros de aminoácidos llamadas proteínas. Empecemos a ver
una macromolécula, ¿ok? Que es la principal, de las principales para nuestras células, que son los carbohidratos, ¿ok? Estos carbohidratos son elementos principales en la alimentación, que se encuentran principalmente en los azúcares. La función principal es el aporte energético y son unas sustancias que necesita nuestro organismo, ¿ok? Se componen de monosacáridos, como ya habíamos dicho, de azúcares y sus polímeros. Y los monosacáridos se usan para formar polisacáridos, que son los polímeros de los carbohidratos. El monosacárido más común es la glucosa, uno de los azúcares más valiosos para todos los animales y las plantas. La función de los carbohidratos es la de actuar como fuente de energía para almacenamiento y estructura de las cosas vivas. Para las plantas, el almidón es fuente de energía principal y la celulosa es la que provee estructura y apoyo. En los animales, el glucógeno provee la energía y la quitina provee estructura y soporte. Estos carbohidratos los vamos a dividir en monosacáridos, ¿ok? Dependiendo el grupo, el radical que esté unido, puede ser aldosas si contiene un aldehído o cetosas si contiene un grupo cetónico en su estructura, ¿ok? También tenemos a los oligosacáridos y los polisacáridos, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de esta clasificación. Monosacáridos son los que tenemos solo una estructura, ¿ok? Un carbohidrato, todos ellos tienen 6 carbonos, ¿ok? Y un doble enlace con el oxígeno. ¿Cuáles son los monosacáridos? Por ejemplo, la galactosa, la glucosa y la fructosa. Ya dijimos que la glucosa, pues es la que tenemos en los azúcares y la fructosa lo que tenemos en las frutas. La unión de estos dos monosacáridos, me va a dar un disacárido. Por ejemplo, si yo uno 2 glucosas, me va a dar una maltosa, lo que tenemos en el azúcar de los jarabes. Si yo uno una galactosa con una glucosa, me va a dar la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿ok? También otro tipo de azúcar, que es la sacarosa, pues se da uniendo la glucosa con la fructosa, ¿ok? Y la celobiosa, si uno 2 glucosas. Los polisacáridos es la unión de 3 o más monosacáridos, ¿ok? Por ejemplo, el almidón, N veces, esta es su estructura principal, ¿ok? Pero multiplicada N veces, al igual que la celulosa de las plantas, ¿ok? El almidón que tenemos en la papa, en las harinas. Entonces, como decíamos, los carbohidratos los podemos dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El ejemplo, como ya decíamos, la fructosa, que es el azúcar de las frutas, la glucosa, que encontramos, el azúcar que encontramos en los panes, en el azúcar de cocina, ¿ok? Los disacáridos, por ejemplo, la sacarosa, la sucrosa, la maltosa, que también la encontramos en la miel, la lactosa, como ya habíamos dicho, que es el azúcar de la leche, y la trealosa, ¿ok? Que tenemos en algunos cereales. Y los polisacáridos, por ejemplo, el almidón, que ya les habíamos dicho, en las patatas, la celulosa, que es el azúcar de las plantas, y la quitina, que como ya habíamos comentado, la quitina, que es la que ofrece protección, soporte y sustentación al cuerpo de los insectos a través del exoesqueleto. Por eso aquí tenemos unos camarotes. En este cuadro podemos ver la diferencia entre el caucho y la celulosa, que es un monosacárido sintético, el caucho, y un monosacárido natural, una macromolécula, sintética, que es el caucho, y una macromolécula natural, que es la celulosa. Bueno, el caucho está formado por miles de monómeros de isopreno, en cambio la celulosa de glucosa. ¿Cuál es la utilidad del caucho?
Pues la fabricación de neumáticos, llantas, artículos impermeables, ¿ok? Y la celulosa también la podemos utilizar en la fabricación de explosivos, ya habíamos dicho, en la fabricación de hojas para nuestras libretas, para nuestro libro, ¿ok? En el caucho en 1823 se utiliza como material para fabricar vestimenta. En cambio, la celulosa se descubre en China usando 105 fibras vegetales. Las ventajas del caucho pues es resistente, aislable, maleable, y de la celulosa, que es un alimento, producción de papel, dieta balanceada. ¿Cuáles son los problemas? Pues el caucho es fácil de quemar y es una materia inorgánica. En cambio, en la celulosa, los animales no la pueden utilizar como fuente de energía. ¿Okay? Ejemplos de polisacáridos sintéticos, pues el nylon, poliestireno, polietileno, la nitrocelulosa, que se utiliza en pinturas, el policloruro, ¿okay? Que es el que utilizamos parte para hacer tuberías, como el PVC. ¿Okay? Los polímeros naturales, pues ya habíamos dicho, que es la celulosa, la quitina, la inulina, que aparece en muchas plantas, el ácido algínico, que es la sustancia que se encuentra en las paredes celulares, y el ADN, que contiene estructuras poliméricas basadas en azúcares. Hablemos ahora de una segunda macromolécula o biomolécula muy importante para nuestro organismo, que son los lípidos, que también son llamados coloquialmente como grasas y que son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos vienen en tres formas: grasas, esteroides y fosfolípidos. La función principal de estos lípidos es la de fuente de energía y aislamiento térmico. Las grasas vienen en formas saturadas o insaturadas y son insolubles, por lo tanto flotan. Las grasas saturadas se encuentran en animales y son sólidas a temperatura ambiente, por ejemplo la manteca. Las insaturadas se encuentran en plantas y son líquidas o aceites a temperatura ambiente, por ejemplo el aceite de oliva. Los lípidos, en su forma de fosfolípidos, también son elementos importantes en las membranas celulares. Bueno, como dijimos, se clasifican en fosfolípidos, que son lípidos complejos formados por una molécula de ácido fosfatídico, y glucolípidos, los cuales pueden tener un monosacárido, disacárido o un oligosacárido y forman parte de los glóbulos rojos. Estos lípidos cumplen con diferentes funciones en nuestro organismo, como son la energética, que ya habíamos dicho que se utiliza como reserva de energía para el cuerpo, la estructural, como el colesterol, que constituyen a las membranas biológicas, y transporte, los cuales transportan vitaminas que son solubles en grasas, las vitaminas liposolubles. Comer grasas es muy importante para nuestro organismo, ya que son una fuente de energía, además de almacenar energía que puede ser utilizada como combustible en el metabolismo. Estas grasas se dividen en dos, como ya habíamos visto, grasas saturadas, que son las de los animales, e insaturadas, vegetales, aceite de oliva. Las grasas que son recomendables para el consumo humano son las insaturadas, que se encuentran en las grasas de origen vegetal. Una alimentación rica en ácidos grasos insaturados disminuye el riesgo de padecer muchas enfermedades, principalmente las cardiovasculares, como por ejemplo el colesterol malo en la sangre. ¿Okay? Tenemos la margarina, que es una grasa saturada, que no es muy recomendable. En cambio, el aceite de oliva, ¿okay? El pescado, el omega 3 del pescado, esas son grasas insaturadas, ¿okay? Que esas son buenas para el organismo. Y podemos ver en esta actividad, ¿no? Cuánto de ácidos grasos tenemos en cada alimento, ¿ok? Lípidos que consumimos generalmente: manteca de cerdo, el 99.5, tenemos de ácido graso, el aceite de oliva 98, el aceite de coco 90, el cebo de res 74, la mantequilla solo 55, ¿ok? El aceite de hígado de bacalao 17 y el aceite de soya 7.7. Este es una recopilación de los tipos de lípidos que utilizamos muy comúnmente en nuestra alimentación.